final, pues lo mismo, las partes que están en el almacén, sistema de transporte para llevarlas a la estación y la estación de ensamble, que es la misma. Estamos utilizando la estación de ensamble dos veces, un preensamble y un ensamble final. ¿Listo? Esas son las, digamos, las estaciones. Y bueno, ya esto lo vimos ahorita en el árbol. Lo que uno hace normalmente pues es como una especie de diagrama de flujo, ya con una definición un poco más detallada de cómo es el proceso. Sí, vamos a ampliar esto un poquito más para que se vea. Entonces, el solo proceso de cargar una base en un pallet requiere de todos estos pasos. ¿Sí? Por ejemplo, necesitamos retirar un pallet vacío del almacén. ¿Qué tipo de pallet? Pues el que permite cargar las bases como tal. ¿Sí? Luego, transportar a la estación de alimentación o a la estación de feeder. Ese robot que se encuentra en la estación de alimentación toma el pallet y se lo carga a la misma estación. Es una tarea que hace la estación dentro de su proceso. Allí pueden haber uno o varios puntos para colocar pallets. Eso dependerá de la estación, de su diseño, etcétera. Va a hacer la tarea como tal. En este caso, pues es cargar una base roja en el pallet. Y el producto ya se convierte, o sea, ya tiene una transformación de 10001 a 10310. ¿Sí? O sea, hay un cambio en la información del tipo de producto. Ya hemos eh, creado nuestro primer cambio de producto. Y esa información, todo ese cambio de producto, toda esa información, todas esas cosas, pues es lo que nosotros queremos mostrar en nuestro proceso. ¿Sí? Ver y entender que el usuario que está ahí conectado y está observando el proceso, pues sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Luego, entonces, ya una vez tengamos el pallet que es con la pieza o las piezas, hacemos el retorno de ese producto hacia el almacén. Entonces, movemos el pallet, los transportamos al almacén y el almacén lo va a guardar con ese número de referencia y con el dato de la cantidad que tiene ese producto. ¿Sí? Dato de la cantidad. Y asimismo, pues vienen los otros procesos. Cargar una tapa, preensamblar, hacer el test o la inspección, ensamblar la tapa finalmente. Hay unos de estos, entonces, que ya ustedes notan que son procesos que se hacen en paralelo. Esto ya es parte del trabajo en paralelo, ¿sí? Entonces, como este es un proceso de ensamble y necesita llevar dos productos, este producto y este producto, los tiene que llevar a la estación de ensamble. Entonces, pues son dos tareas. Obviamente, por ejemplo, sacar un pallet del almacén, no puede sacar los dos al mismo tiempo, ¿no? Esto va a tener una especie de retraso en su funcionamiento. Sí, si lo miramos en la realidad, pues esto iría, perdón, aquí, si esto fuese una línea de tiempo hacia abajo, los procesos de cada uno de estos, perdón, irían desfasados, pero muy bonito, pero más o menos, irían desfasados, un pequeño desfase.
ese desfase no es como tal un tiempo, sino la disponibilidad de la máquina. ¿Sí? Si yo le mando a hacer una tarea que es retirar un pallet al almacén y ese pallet está en esa estantería y está utilizando el robot de esa estantería, pues no puede hacer el otro. El otro proceso de retirar un pallet con un émbolo negro debe esperar a que la estación se desocupe de la primera tarea que le envió, de retirar el pallet con una base roja, antes de poder hacer, ¿sí?, el émbolo negro. Pero cuando está haciendo el proceso de transporte, ya es otra estación, esto es otro dispositivo, ¿sí? Y ahí sí esta puede retirar el pallet del émbolo negro. Entonces por eso quedan pues así un poquito desviadas en el dibujo, pues se hacen como si fueran al mismo tiempo, pero en la realidad se van a ir haciendo alternadamente, ¿sí? Entonces, si yo le mando a hacer dos transportes, pues él no puede hacer dos transportes. Primero hace un transporte y cuando termine ese transporte, pues vaya a hacer otro transporte. Y así sucesivamente. La parte que sí hace el sistema, pues obviamente es ensamblar. El ensamble lo hace completo. Y cuando ya ensambla, genera dos productos. Un producto que es el producto, en este caso, el preensamblado, y lo que les decía, el pallet vacío que queda también, pues hay que llevarlo a, a la estación de almacén. Control de calidad, pues solo maneja un tipo de pallet y el ensamble final también va a manejar pues dos pallets, uno con los cilindros preensamblados y otro con las tapas azules. Y al regreso llega el producto terminado al almacén y llega el pallet vacío donde estaban las tapas también al almacén. Y eso es lo que finaliza nuestro proceso hasta tener el producto terminado. Es igual para cilindros verdes, es igual para cilindros plateados y básicamente pues es igual para cualquier tipo de cilindro, pero es la base para nosotros poder crear nuestros procesos. Entonces, según esto, inicialmente vamos a tener 5 procesos, 5 subprocesos que se pueden realizar, lo que les decía, en paralelo, ¿sí? Entonces, pues primero estaré cargando unas bases, pero cuando ya cargue las bases hablando pues de varios pedidos que se generan al mismo tiempo, cuando estamos cargando una base de un pedido, yo puedo estar cargando la tapa de otro pedido, o puedo estar preensamblando otro pedido, o puedo estar inspeccionando otro pedido, o puedo estar haciendo el ensamble final de otro pedido. ¿Sí? Eso ya, pues, dependerá de la disponibilidad de las estaciones, de la forma como hayamos ingresado las órdenes y como hayamos nosotros, obviamente, programado todas esas opciones del proceso de fabricación. Listo. Entonces, esto por este lado. Y bueno, acá tendríamos las tareas que realizan las estaciones. Entonces, la estación de transporte, pues lo único que hace es mover pallets, ¿sí? Yo lo único que le tengo que decir a ese robot es de dónde a dónde, ¿sí? El punto de inicio y el punto final, punto donde toma el pallet y el punto donde lo deja, ¿sí? De esos, pues hay varios, dependiendo de la estación, de qué producto es el que estamos moviendo. Pero a la final es una sola tarea, mover pallets. El almacén, el warehouse, tiene dos tareas muy bien definidas. Una es el retrieve
y otra es el store. O sea, una es retirar productos del almacén y el otro es guardarlos en el almacén. Son muy distintos porque pues esos procesos, por ejemplo, un proceso de retrieve necesita una información específica para poder saber dónde está el producto, o sea, según la referencia del producto, la cantidad de piezas que va a tener ese producto o ese pallet y posiblemente a qué orden de producción pertenece, porque también puede ser el mismo producto, pero del cliente A y el mismo producto del cliente B, y pues no los puedo combinar, ¿no? Entonces, es el producto, si yo ya guardé en el almacén un producto de una referencia con una cantidad, además debo identificarlo que pertenece a la orden de producción tal, ¿sí? Bien sea relacionada con el cliente, el nombre del cliente, el número del cliente o simplemente un número específico, pues que se coloque según un orden en las líneas. La estación feeder, pues tiene básicamente dos tareas. En este caso, pues una es que hay que mover los pallets que le llegan a la estación no le llegan directamente a la estación, sino a una rampa que hay antes de la estación. Entonces tiene que coger el pallet de esa rampa y llevárselo a la estación y ahí sí cargarle las piezas, la pieza o las piezas requeridas. Entonces ahí hay otro parámetro que le indica es qué tipo de pieza es la que se va a movilizar. Puede ser entonces una base roja, puede ser una base verde, una base plateada o puede ser una tapa azul. ¿Sí? Hace la carga de ese producto y vuelve y mueve el pallet ya con el producto cargado, o sea, con esa nueva referencia, lo mueve a la rampa de salida, ¿sí? Para que pueda luego ser transportado. La estación de ensamble, lo mismo. Entonces la estación de ensamble tiene que mover su pallet, pero tiene dos tareas aparte. Una es el preensamble y la otra es el ensamble. Son dos programas que tiene el robot independientes y simplemente a través de nuestro sistema MES es que nosotros le vamos a decir cuál de los dos programas es el que va a correr. ¿Sí? ¿Va a correr el programa de preensamble o va a correr el programa de ensamble final? Y también obviamente tenemos que definirle cuántas veces va a repetir ese proceso, dependiendo de las cantidades que hayamos pedido. Y en la estación de control de calidad, lo mismo, hay que mover el pallet hacia la estación o moverlo desde la estación y hacer el test o hacer la inspección. Y en el caso en que utilicemos máquinas CNC, pues las máquinas CNC básicamente sus tareas son mecanizar. Aquí el parámetro que nosotros le adicionamos a la parte de mecanizar es decirle, pues, qué programa del CNC tenemos que correr. Entonces puede ser que el programa 001 sea simplemente el de ampliación del diámetro interno de una base, o puede ser que el programa 002 entonces corresponda a la fabricación de un pistón con unas dimensiones diferentes o con unas formas diferentes también, pues para, no sé, colocarle un empaque más grueso, bueno, etcétera, etcétera. Todos esos cambios los podemos nosotros ofrecer y toda esa flexibilidad del sistema, pues teniendo los programas, los códigos de control numérico ya listos, montados en las máquinas. Y pues el robot KUKA, básicamente, es el que nosotros tenemos ahí en esa posición, debe mover pallets y se encarga también de cargar y descargar las piezas en las máquinas CNC. O sea, puede cargar una materia prima en el torno
y luego cuando el torno ya mecaniza la pieza, pues descarga esa pieza fabricada como tal, ¿sí? De ahí del torno, o a la fresadora también, cargar la fresadora o descargar la fresadora. Y esas serían, pues, básicamente las tareas que harían cada una de las estaciones. Para terminar el día de hoy y dejarles una tareita, obviamente, vamos a comenzar a trabajar con el sistema de almacenamiento. Es lo primero que vamos a colocar en nuestro proyecto. Entonces, ustedes van a crear un proyecto nuevo de Codesis. Ese proyecto nuevo va a tener un dispositivo, que es el dispositivo, el warehouse. Recuerden que el warehouse tiene dos tareas, ¿sí? Retrieve y store. Entonces hay que tener la opción de que haga dos tareas. Vamos a darle un tiempo, lo mismo que hicimos cuando programamos lo de Sally. Entonces programamos esa estación con un pequeño programa donde le colocábamos un temporizador. Pueden ser 2 segundos, 3 segundos, ¿sí? Un segundo, bueno, un segundo es muy poquito a veces ya para uno poder ver los procesos, pero es un numerito que podemos ir cambiando. Luego les enseño cómo cambiarlo más automáticamente, ¿sí? Pero entonces que haga esas dos tareas. ¿Listo? Pero lo que necesitamos tener listo es una ventana de visualización, ¿sí? Esa ventana de visualización, pues me debe mostrar de esta forma los 40 lugares de almacenamiento. Ahí entonces se ve como, pues hay una celda. Se me hizo la cosita aquí. Perdón. Hay un cuadrito de, bueno, cada celda tiene cuatro cuadritos y cada cuadrito pues me muestra una información específica de la celda. Por aquí hay un cuadrito que me muestra la posición. Entonces aquí partimos del 1, del 2, en esta primera línea viene hasta el 8, luego 9 hasta 16, ¿sí? Filas de a 8, hasta que llegamos a la posición 40. Ah, si me dicen que el almacén es de 20 o el almacén es de 800 lugares, pues entonces habrá que hacer la cantidad de lugares. Pero nosotros trabajamos con 40. 40 posiciones de almacenamiento fijas, ¿sí? En cada posición solo cabe un pallet, nada más. Entonces, el número de referencia que me indica qué tipo de producto es el que está ahí. Entonces, si yo miro acá, tengo el 10001, allá sé que es un pallet vacío para cargar cilindros. Acá tengo del 10002, allá sé que es un pallet vacío para cargar las tapas. Por acá tengo el 10350, entonces sé que es un pallet que tiene émbolos negros. Este 10351 tengo un pallet con émbolos amarillos. Y por aquí arriba tengo 10001, tengo un pallet vacío también para cargar bases o cilindros. ¿Sí? Por eso es importante irse aprendiendo los números de referencia de los productos para identificarlos en esta parte. Ese número de referencia, recuerden que está enlazado con la cantidad, que la cantidad puede ser 1, 2, 3 o 4, o en caso en que el pallet esté vacío, pues obviamente la cantidad va a ser 0. Pues, si acá tengo una referencia de un pallet vacío, pues claramente la cantidad tiene que marcar 0, ¿sí? Porque está vacío, no tiene
diferente, ojo, diferente a que llegue a aparecer, vamos a tratar de hacer acá, cómo se mostraría uno en el que la celda, ojo, la celda, no el pallet, sino la celda esté vacía. Cuando la celda esté vacía, digamos la celda 15, por decir algo, va a marcar aquí en referencia, me va a marcar un 0. ¿Sí? En cantidad, pues obviamente también marcaría un 0. Y el otro es el número de orden, que marcaría un 0. ¿Sí? Los palets vacíos, 10001, 10002, o los palets con émbolos van a ir con el número de orden 0. ¿Sí? Es decir, no están asignados a ninguna orden específica. Simplemente yo puedo utilizar estos 4 émbolos. Puedo utilizar émbolos negros, porque acá sé que es 10350, son émbolos negros. Entonces yo puedo haber utilizado uno, una primera vez utilizo uno para ensamblar un cilindro rojo. ¿Sí? Entonces me quedan 3. Y después puedo de esos 3 utilizar 2 para ensamblar cilindros plateados, porque el émbolo negro me sirve también para los cilindros plateados. Entonces, finalmente me quedaría un 10350 con cantidad de 1, que podría utilizarlo para un cilindro por allá luego, que sea uno solo, en cantidad de uno solo. Y me sirva entonces para ese proceso. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura. O sea, vamos a tener que hacer una ventana de visualización donde veamos esto, ¿sí? De esta forma. ¿Cómo hacemos para, pues, que aparezcan estos datos, no? ¿Cómo hacemos para que aparezcan estos datos? Pues resulta que cada uno de esos elementos, cada elementico de estos, va a estar asignado a una variable. O sea que si tengo 40 lugares y cada lugar tiene 4 elementos, necesitaría 160 variables. ¿Sí? Pero nosotros somos mucho más inteligentes que eso y vamos a utilizar una sola variable, solo que lo que vamos a hacer con esa variable es crear un array. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo generar arrays de una sola columna, entonces tendría que crear, aquí estos serían las 4 que me representan los 40 lugares, ¿sí? Entonces, puedo tener una variable para posición, una variable para referencia, una variable para cantidad y una variable para número de orden. Entonces, ya no son 160, sino que es un array de 40 elementos, ¿sí? Por cada uno de los 4. Entonces, si yo quiero definir, por ejemplo, qué hay acá, qué debe aparecer aquí en esta posición, ¿sí? Si miro la posición 21, tengo 10350, cantidad 4, orden 0. ¿Sí? Entonces, la información de este 21, de este stock post 21, pues es 21. De este ref 21 es el de referencia. De cantidad 21, pues es el valor de 4. Y de número de orden de 21, pues es la orden 0. ¿Sí? Entonces, ahí tendría 4. Pero también puedo manejar, y es como lo vamos a hacer, en 2 columnas, preferiblemente. ¿Sí? Entonces, aquí defino. La primera columna, pues obviamente serían los 40 lugares, y la segunda columna va a corresponder a los 4 elementos de información que tienen esos lugares.
Entonces, es la misma variable, o sea, una sola variable, pues se puede llamar stock, si la quieren llamar stock, como quieran llamarla, pero entonces va a tener la combinación, ¿sí? 21, 1, estamos refiriéndonos a la posición 21, el dato número 1, que en este caso podría ser el de posición. En la celda 21, pero el dato número 2 sería el de producto. En la celda 21, pero el dato número 3 sería la cantidad. En la celda número 21, pero el dato número 4, el número de orden. ¿Sí? Entonces miren que pasé de posiblemente tener 160 variables a tener solamente una. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esta estrategia en este ejercicio para que aprendamos bien cómo es el proceso de manejar este tipo de variables para obtener toda la información en una sola. ¿Qué nos podría llevar a utilizar, por ejemplo, de una sola columna? En el caso de una sola columna, podría ser que, por ejemplo, la cantidad no la manejásemos como un string, sino como un número entero, lo mismo el número de orden, por ejemplo. ¿Sí? O que, sí, la referencia tiene que ser string, bueno, la posición. Entonces, que fueran tipos diferentes de variables, ahí sí me tocaría tenerlos por separado. ¿Sí? No puedo juntar una sola de dos o tres tipos distintos. Entonces, ahí sería la única. Si nosotros vamos a manejar las 4 informaciones en una sola variable de los 40 lugares de posición, pues tenemos que asegurarnos que todas sean del mismo tipo. Entonces vamos a manejar todas las informaciones, por eso le puse las comillitas, que la comillita me indica entonces que esto es un string y vamos a manejar todas estas informaciones como strings. ¿Listo? Entonces por ahora vamos a crear una Vamos a crear un programa, o sea, un POU, que nos inicialice el inventario. Entonces tenemos que ir diciéndole uno por uno qué va a haber al inicio. Acá inicialicé, por ejemplo, la posición 1. Acá inicialicé de la posición 9. Acá como ejemplo, ¿no? Pues no están todas. La posición 17, aquí la 25, aquí lo de la 33. Entonces uno le puede poner, obviamente hay que tener las 40 posiciones, una a una, el de la posición 1, el de la 2, el de la 3, cada una con sus diferentes valores. El valor de posición, que este es distinto para todos, el valor de referencia, que pueden poner pales vacíos, pueden poner productos en proceso, pueden poner lo que quieran. Las cantidades, recuerden, entre 0 y 4. Y número de orden, pues ese sí no hay problema, número de orden 0 o cualquier número. Las órdenes pues van en forma ascendente a partir de 0 hasta la cantidad de órdenes de producción que se puedan hacer. Eso irá pues hasta infinito. Entonces eso lo hacemos en un programita. ¿Sí? Ya esto lo vamos a mirar entonces más adelante, que es cómo buscamos estos productos. Entonces, muchachos, la tarea para la próxima clase es tener listo el proyecto de Codesys en la versión pues, que vamos a trabajar, la 3.5 Service Pack 7, parche 2, con una ventana de visualización y con pues la inicialización del inventario, donde tengamos 40 elementos y se puedan ver, ¿sí? Cuando pongan a correr el proceso, pues van a ver que se van a cargar todos estos
Recordemos, importante tener en cuenta que son string, ¿no? Que son del tipo string. Entonces, en las celdas que ustedes dibujen como texto, pues hay que poner porcentaje S, ¿sí? Para que lo que va a aparecer allí, el número o el dato, lo que vaya a aparecer ahí, eh, pues es un string, porque vamos a definir esas variables como variables tipo string. O esa variable, porque solo tenemos realmente una variable. Y listo, eso es todo por hoy. Cualquier duda, cosa, pues quedamos atentos a... ¿Alguien me iba a hablar por ahí?